Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 33 episodio de The Loco. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un amigo que todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, únicamente hemos tratado por redes sociales y su nombre es Homer López. ¿Qué tal, Homer? ¿Cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a darle a ver qué podemos conversar aquí y bueno, espero que la charla esté súper chévere. Genial, genial, Homer. Viene un tema muy interesante que, por lo menos en mi caso, he venido utilizando esta plataforma durante años, te podría decir casi 10 años, utilizando lo que es Firebase. Ya lo vamos a hablar más adelante. Lo primerito que me gustaría saber, ¿quién es Homer López? Bueno, Omar López es un desarrollador más. Eh, Ok. llevo, llevo más o menos bueno, entre 6 a 8 años de experiencia desarrollando. Netamente me baso más en el desarrollo web, pero también me fue gustando un poco el desarrollo mobile. Esto por la facilidad de la herramienta que más utilizo, bueno, el lenguaje de programación que es JavaScript, que me dio esta facilidad de poder moverme un poco tanto en mobile, en desktop, quizás hacer otro tipo de desarrollo, algunas aplicaciones e incluso en hardware, que bueno, me sirvió muchísimo tanto en la universidad como ahora en la vida real, ¿no? En los trabajos que uno está haciendo, las cuentas, los proyectos. Ok, interesante, interesante. Bueno, y aterrizando un poco más tu presentación, me gustaría saber cómo ha sido a lo largo de todos estos años el desarrollo de software para ti. El desarrollo, mira, yo empecé, bueno, acá en Perú, yo soy de Perú, el desarrollo, digamos, yo inicié tratando de enfocarme más en lo que es la mecatrónica, ¿no? Este tema de ese desarrollo basado en hardware netamente, en construir pequeños robots y tal. Todo esto viene de la idea desde mi infancia, que siempre me gustó hacer eso, armaba y desarmaba algunas cosas y todo eso, ¿no? Pero al momento que iba ya terminando el colegio, la universidad, entrando a la universidad, fue que era un poco más complicado enfocarse uno en esa área, ¿no? Porque no hay mucha oportunidad bueno, en ese tiempo, bueno, tampoco estoy hablando de hace muchos años, sino de unos 5 a 6 años atrás, no había esa de que la mecatrónica podría darte algo más, ¿no? Como un profesional. Entonces fue que me enfoqué en algo lo más relacionado posible, que en este caso era la programación. A un inicio inicié gustándome la programación, pero no mucho, no entrando mucho, muy a los detalles, sino entrando y tratando de ver cómo aprendo más. Entonces fue que me hizo clic este hecho de que se desarrollaban muchas cosas, ¿no? Tú podrías ver no sé, yendo a un supermercado a otro lugar, cómo se generan las pantallas o el mismo sitio web que todos utilizamos para realizar cualquier sistema, sea alguna transacción del servicio del Estado, por ejemplo, de algún tipo de trámite de la universidad, todo estaba basado en algo que se relaciona mucho a Internet, a tecnologías. Entonces, ese fue como que el gusto que digamos, que me fue envolviendo un poco más para yo poder enfocarme y decidir completamente entrar en la programación, ¿no? Y bueno, se dio, ingresé a la universidad, tomé el curso bueno, la carrera de ingeniería informática y fue que ahí me fui abriendo un poco más al ámbito de la programación, del desarrollo, de ya poder hacer un trabajo o de hacer de mi vida ya parte el desarrollo propio, ¿no? Entonces fue más o menos la ruta como fui aprendiendo, conociendo más del desarrollo web, bueno, Ok, desarrollo mobile. ok, Homer. Pero me llama la atención algo, ¿no? Que creo que le pasa a muchos estudiantes en la que todavía no saben qué seguir en la universidad, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Tuviste algún mentor o alguna persona que decías, bueno, quiero ser como esa persona, por eso tengo que inclinarme al lado del software o de la programación?
A un inicio no exactamente un mentor, porque obviamente por el lado de, por lo menos de mi familia, no es nada relacionado a tecnología. Soy como que el que se desvió un poco del tema tecnológico, del tema de, bueno, de mi padre es dentista, fue dentista, mi mamá también estaba por otro ámbito más administrativo. Y bueno, lo mío fue un poco más diferente, ¿no? Fue como quizás el boom del momento de ver toda la parte tecnológica que me llamó mucho la atención. Entonces, como un mentor como tal no tuve, pero sí, obviamente había esa, quizás a un inicio, cuando tú estás empezando, tienes como esa visión de grandes empresarios o multimillonarios que se hicieron el mismo hecho de multimillonarios por aprender quizás a programar, ¿no? Y vas un poco indagando en su vida y te topas con que sí, iniciaron siendo programadores y ahora son dueños de grandes empresas. Te hablo como Elon Musk, Steve Jobs de la parte de Apple, un mismo, u otras tecnologías más grandes, ¿no? Empresarios grandes como Jeff Bezos, quizás por AWS, ¿no? O Bill Gates en Microsoft. Entonces, quizás por ahí fue un poco más la idea de querer ser algo más grande, pero empezando obviamente por algo pequeño, que vendría a ser el primero aprender a programar y de ahí abrirte un poco a poco en lo que es el mundo de la programación y llegar a ser, enfocarte en pensar en algún momento llegar a ser ese tipo de personas, ¿no? Ok, ok, chévere, interesante todo lo que nos cuentas, Homer. Oye, bueno, aterrizando un poco más tu presentación, ahora vamos a ir a los lenguajes de programación. Me gustaría saber cómo ha sido a lo largo de todos estos años y qué has ido manipulando. Claro, bueno, acá en las universidades en Perú, usualmente, bueno, por lo menos en la universidad donde yo soy, se enseñaba lo que es Java y la parte de C Sharp. Eran como que los dos lenguajes más importantes o las que se manejaba siempre en las universidades y fui aprendiendo por ese lado. Antes que eso, quizás un poco remontando más atrás, incluso en el colegio o algo donde nos enseñaban algunos temas de programación o nos daban esa idea de cómo es el mundo de la programación. Nos enseñaban con Visual Basic, o sea, yo he tocado un poco de Visual Basic y de ahí ya he saltado en la universidad donde, bueno, me enseñaron lo que es Java y C Sharp, que eran como los dos lenguajes principales, donde tú tenías que escoger sin saber por cuál escoger. Simplemente te ponían las dos opciones y te decían escoge cuál es el nombre más bonito y tal. Eh, pero de ahí fui aprendiendo un poco más. Creo que la base fue la universidad que me sirvió para yo aprender un poco más del tema de la lógica, flujos de procesos, temas de negocio incluso. Y después ya me fui soltando un poco más por el ámbito, digamos, de aprender por mí solo, ¿no? Aquí es donde yo me enfoco más en lo que es el lenguaje de JavaScript, aunque el primer trabajo que tuve estuvo relacionado con PHP, este lenguaje que todo el mundo odia, pero que a un inicio a mí me sirvió muchísimo para comprender un poco más de la lógica hablando de la programación, ¿no? Porque aquí yo vi un poco más de backend, frontend, cómo se relacionaba ambos y fui entendiendo un poco más cómo es el desarrollo de un proyecto. Posteriormente a eso, sí, me enfoqué netamente en JavaScript porque sentía que era el lenguaje que me ayudaba a hacer todo. Desde frontend, desde backend, también con algo de Node.js que te ayuda muchísimo. Y bueno, ahí también entré al mundo del desarrollo web, del desarrollo mobile, ¿no? Pero siempre enfocado en el desarrollo web, que era como que lo principal que yo hacía. Y bueno, actualmente también trabajo como desarrollador frontend. Pero fue más o menos esa la ruta y obviamente de acá en adelante uno quiere comprender un poco más, ¿no? Ahora con la llegada de la inteligencia artificial que se está dando un boom por todos lados, por todas las empresas que compiten en cuál ser el mejor. También va relacionado mucho el aprender otros lenguajes, ¿no? Que están muy relacionados con este desarrollo. Oye, oye, bien, bien interesante. ¿Sabes qué? Tocaste un tema, o mejor dicho, ¿sabes qué? Un nombre que es PHP, ¿ok? Y siempre a mis invitados que me hablan de PHP les hago esta pregunta a saber la perspectiva de cada uno. ¿Qué piensas de PHP al día de hoy? Que hay muchos mitos de que ya está muerto sobre este lenguaje. Eh, no sé si está muerto, pero hay mucho menos personas que lo usan. O Ok, sea, cuando yo inicié la carrera, bueno, cuando inicié un poco más del tema del desarrollo, hace unos 6 años,
creo que era prácticamente muchas empresas que lo manejaban. Por lo menos en las dos empresas donde yo estuve trabajando, siempre era PHP, el lenguaje como que universal. Y basado en eso utilizaban, no sé, Bootstrap, como por ejemplo, para estilizar un poco el desarrollo web o en otros casos. Y bueno, en ese momento sí era un boom, creo yo, el uso de PHP. Incluso la mayoría de sitios web estaban, o aún creo que están, desarrollados con PHP, ¿no? Incluso este CMS de WordPress, que es digamos, a nivel mundial uno de los CMS más utilizados, utiliza un PHP. Entonces, yo creo que todo tiene un poco de su momento, ¿no? En ese momento PHP era grande, pero ahora hay otros lenguajes muchísimo más poderosos, ¿no? Que te ayudan a hacer otras cosas, a desarrollar otro tipo de proyectos incluso. Y creo que en este momento no es muy utilizado o no recomendaría yo a un junior, a alguien que esté aprendiendo a programar, no recomendaría que se entre por el desarrollo con PHP, ¿no? Ok, ok, chévere. Oye, y mira, me hablaste sobre todo tu ruta de aprendizaje de frontend. Entiendo que fue por el estudio de la universidad, pero ¿por qué tomaste el camino de frontend y, por ejemplo, no te fuiste por un camino de backend? Creo que un poco de lo que ocurre cuando tú vas conociendo, ¿no? O sea, hay gente que quizás diga, o sea, se va por algo porque le gustó y ya, pero no probó no vio el otro lado, ¿no? Por ejemplo, el backend. En mi caso fue diferente. Yo revisé ambos, o sea, fue en su momento, llegué a hacer un full stack porque me gustaba un poco del desarrollo backend, también las conexiones con base de datos, incluso toqué un poco más del desarrollo en base de datos, pero me fue gustando más la parte de interfaces por el mismo hecho de que es más visual, ¿no? El aprendizaje quizás de mi lado es un poco más de que aprendo algo viendo o sea, el tema del manejo de los colores, el que tu proyecto esté visualmente en algo, creo que me llamó más la atención y es por eso que me fui más por el desarrollo frontend, ¿no? Bueno, al final creo que es una parte tanto valiosa a nivel de front y backend, porque tú puedes hacer un desarrollo para muchas plataformas, ¿no? No solo centrarte en un solo desarrollo, o sea, web o otro, pero ya te sirve para otros tipos de cosas, ¿no? Entonces es por eso que me fui más abriendo por el desarrollo frontend y bueno, ahí me encuentro batallando en las Oh, empresas donde estoy y bueno, ok, aprendiendo un poco más. interesante. Y ahora te hago la misma pregunta contrapuesta, pero para mobile. ¿Cómo así te llamó la atención hoy en día mobile y te incrustaste para poder aprender todo esto? Creo que fue un poco del empuje del proyecto donde yo estoy, ¿no? Hay proyectos en los cuales tú no necesariamente te dicen vas a hacer un desarrollo web o mobile, sino de donde que sí, entras al proyecto y tienes que hacerlo. Entonces fue un poco más de presión por un lado, pero que me fue gustando, ¿no? Fui aprendiendo y la ventaja esa que decía al inicio, ¿no? De poder aprender un lenguaje como JavaScript y que solo este aprendizaje de un lenguaje te sirva para muchas cosas. Entonces fue ahí que me fue abriendo un poco más para el desarrollo mobile con React Native, que va muy relacionado con JavaScript, como se sabe. Y bueno, fue ahí que empecé a desarrollar, a ver tu producto. Cuando ya empiezas quizás a ver tu producto en la mano, ya sabes que estás haciendo algo chévere, ¿no? Estás desarrollando algo interesante. Es por eso que me gustó un poco enfocado también por el lado mobile a hacer el desarrollo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece mobile? De lo que has poco tocado. React Native es algo complicado. El tema de compilación, todo eso, que es a veces un dolor de cabeza, la verdad, porque se maneja muchas cosas tanto para iOS como para Android, ¿no? O sea, hace la compilación para ambas plataformas. Y sí, es un poco tedioso, quizás abarcas un tiempo de tu desarrollo que, bueno, netamente sería desarrollar y entregar el producto, ocupas un tiempo de tu desarrollo también al tiempo de compilar, de ver, resolver algunos bugs que se generen, algunos temas de versionamiento. Creo que eso es un poco lo tedioso en el desarrollo con estas aplicaciones para mobile, ¿no?
Pero sí, es muy interesante, creo que también lo recomendaría porque obviamente te abre a ti más puertas, ¿no? O sea, cuando tú intentes postular a una empresa, no solo vas enfocado como desarrollador frontend y ya, sino que al saber un poco más extra y que no te toma mucho tiempo, mucho empeño, ya puedes aprender algo de la parte mobile y ya tienes dos perfiles, ¿no? Para que te abra un poco más la posibilidad de conseguir un trabajo incluso. Ok, ok, chévere. Oye, ¿y has escuchado hablar de Flutter o de Coding Multiplatform? No sé si te llama la Claro, atención también. claro, claro, sí. Incluso hice algunos proyectos pequeñitos hace ya bastante tiempo antes de la pandemia con Flutter. Sí me Ok. gustó, o sea, incluso tengo ahí algunos amigos que me dicen, oye, hay que ver un poco de ese proyecto, a ver qué tal, vale, o sea, yo estoy abierto a poder entender y comprender, y bueno, si sale algo genial con los proyectos de Flutter, pero sí, sí lo he visto, sé cómo está de avanzado también Flutter para el desarrollo, no solo es mobile, ¿verdad? O sea, también está un poco enfocado en web, creo que también, y en la parte de desktop, si no me equivoco. Y en la experiencia que has tenido en la parte híbrida de mobile, ¿cuál es tu perspectiva futuro de la guerra híbrida contra nativo? Eso depende, y yo creo que eso depende mucho de las empresas o de los proyectos donde se desarrolla, ¿no? O sea, el tema de híbrido o este concepto de un proyecto híbrido es más para empresas que quizás estén empezando por el mismo hecho de la capacidad de los recursos que utilicen, ¿no? Que se entiende esto como el hecho de que para una empresa que está creciendo digamos recién se está lanzando, le conviene más contratar a un solo perfil que sepa, por ejemplo, un proyecto o que sepa React Native para que haga una sola compilación para ambas plataformas, que contratar a dos desarrolladores, tanto iOS como Android, para que hagan dos plataformas diferentes, ¿no? Entonces, va enfocado más en eso, creo yo, de acuerdo a los recursos que requiere una empresa, ¿no? Si es una empresa pequeña, va a preferir quizás React Native, y una empresa grande, obviamente ya es el hecho de que pueda un poco más contratar a desarrolladores iOS netamente y a desarrolladores Android, ¿no? Que le dan quizás mayor capacidad, temas de mantenimiento de los sitios y todo eso, ¿no? Está más enfocado creo que por ese lado. Ok, ok, interesante saber tu respuesta. Chévere, chévere, Homer. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto y me gustaría saber tu perspectiva de cómo lo ves al trabajo remoto de aquí a futuro, ya que hoy en día hay ciertas empresas que están optando ya por la parte híbrida, es decir, parte en oficina y parte en casa. Eh, el desarrollo, bueno, un poco de mi experiencia, creo. A un inicio yo cuando, incluso antes de la pandemia, y ya estaba en unos trabajos, unos proyectos ahí viendo, ¿qué ocurría? Que, bueno, estos proyectos eran bastante, estaban enfocados en lugares, por ejemplo, estuve en un municipio acá en mi ciudad, acá en Lima, donde hacíamos el proyecto y, bueno, uno tenía que transportarse de un lugar a otro que tomaba muchísimo tiempo y tú tenías que estar ahí a la hora temprana, muy, muy tempranito, y enfocado en el desarrollo que tienen en ese momento, ¿no? Eh, un poco el enfoque es que posteriormente a eso se dio todo el tema de la pandemia y creo que eso fue como un quiebre para ciertas empresas para definir cómo iba a ser el trabajo, ¿no? Netamente, obviamente, fue más enfocado en el desarrollo, bueno, en el trabajo remoto, donde muchas de las empresas tomaron esa decisión, algunos estaban preparados, otros no tanto, porque se tuvieron complicaciones, no sabían cómo, incluso hubo un caso donde estuve en un proyecto donde nos tenían la videollamada de la daily durante todas las horas de trabajo. O sea, era algo muy... El primer día, bueno, las primeras semanas que estuve, me escapé de trabajo. No, ya no volví más, porque nos Wow. ponían la sesión y teníamos que estar conectados toda la hora del trabajo, desarrollando, si necesitamos algo, ahí hablar. Y bueno, eso fue como una empresa que no va muy relacionado a algo satisfactorio para el trabajador que quieran, obviamente. Entonces, por ese lado,
eso fue durante la pandemia. Posterior a la pandemia, fue como que más enfocado a empresas que sí lograron salir de ese tema del trabajo remoto y ubicar a sus empleados como primeros, ¿no? O sea, en el hecho de que les dan las ventajas, las facilidades y toda la organización es un poco más fluida para que puedas trabajar como desarrollador remoto, ¿no? Entonces, por ese lado yo tengo un enfoque un poco de que ahora sí se está dando más el trabajo remoto, el trabajo híbrido, porque hay muchos que ya lo vivieron, ¿no? O sea, en mi caso yo he visto, he pasado casi ahorita voy como 3 años de full trabajo remoto, y sé a veces lo complicado y solitario que puede ser este trabajo, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés, simplemente que te conectes en las dailies o algunas otras sesiones durante el día y ya está. Pero es un poco la forma de cómo el desarrollador se puede acostumbrar, ¿no? Porque hay otras personas que sí, obviamente, va a ser 100% remoto y ahí se quedan, ¿no? Pero es un poco de ambos, creo. Se va a manejar un poco el híbrido y un poco el trabajo remoto para quienes logren adaptarse mejor a ese trabajo. Pero, hombre, antes de que me olvide, Ujú. la misma situación que me acabas de contar de dicha empresa, que no vamos a decir el nombre, que Mejor, mejor. tenían a daily durante todo el día, ya me lo han contado otros invitados. Sí, y no quiero pensar que sea la misma, pero me gustaría saber cómo fue digamos, tu red flag, en qué momento dijiste, no, esto no es vida, esto es muy invasivo para mí, salgo de esta empresa. ¿Cómo fue tu época de ese par de semanas en esa empresa? Creo que fue algo rápido, la verdad, porque, o sea, inicialmente todo el proceso de la postulación fue genial, a uno, porque hay un reclutador que te dice qué es lo que vas a hacer, específicamente en qué vas a trabajar y todo. Un poco lo que se confunde es al momento de estar en el equipo, ¿no? O sea, a un inicio es todo con el reclutador, con otra persona que hace todo un proceso impecable, pero ya cuando estás en el equipo es otra cosa, ¿no? Ahí ya vas viendo que quizás tu technical leader es un poco más estricto, te pide hacer algunas cosas que no están muy relacionadas incluso al perfil en el cual tú has postulado. Entonces ahí viene a ser como un pequeño quiebre ya de no confiar mucho en esa empresa porque sabes que no vas a hacer lo que, no te vas a sentir cómodo, ¿no? Al estar desarrollando, porque obviamente uno como desarrollador, por lo menos al nivel de frontend, es pasar programando, te estresas, resuelves, te sale un bug, lo resuelves y nuevamente ese se va repitiendo el ciclo de encontrar un bug, resolverlo, eh, alegrarse y al día siguiente nuevamente eso mismo ocurre, ¿no? Entonces, ahí que alguien más entre y te diga, mira, vas a agregar unas cosas o vas a trabajar en algo que no esté muy relacionado a lo que tú estés cómodo haciendo, creo que es algo que no se recomendaría, ¿no? A un inicio quizás hay gente que sí lo acepta o lo permite por el hecho de que no me pueden votar del trabajo y si me votan ya no puedo como estar bien, como mantenerme y tal, ¿no? Entonces ese por ahí quizás es el miedo de que algunos desarrolladores se mantengan en los trabajos, pero lo que yo recomendaría es, no, a la primera chao de esa empresa y buscarse otra, porque va a haber otra empresa con el mismo perfil que tú estés buscando, que sí te va a dar quizás esa tranquilidad de que tú puedes estar trabajando sin ningún tipo de problemas o estresándote por alguien que te esté obligando a hacer algo, o incluso como, como el caso que me pasó, ¿no? De que te pidan conectar 24 horas o bueno, las 8 horas conectado a una sesión y sepan que estás ahí, ¿no? Entonces, no lo recomiendo para nada. Pero no me logro imaginar, o sea, cómo estar conectado 8 horas a una Meet y estar concentrado de verdad en la productividad, ¿no? Porque es justamente lo que comentaba con otros invitados de que la parte invasiva en ese momento, yo voy a estar más atento de que si dicen, oye Kevin, necesitamos hablar contigo de cierta cosa, que en estar produciendo, ¿no? Entonces, pienso que tal vez fue una mala maniobra de dicha empresa o
el remoto no estaba tan acostumbrado con ellos que de la noche a la mañana fue como un balde de agua fría y tuvieron que adaptarlo de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que fue por ese lado. La empresa justamente eran meses posteriores a al boom que se dio de la pandemia, y fue ahí como que la empresa empezó a tomar ese rumbo, ¿no? Entonces era un poco raro, quizás estén probando algo, pero bueno, al final se mantuvieron creo que en esa línea y no, yo decidí buscar otro rumbo, otro camino y revisar cómo se están haciendo los procesos, ¿no? Porque obviamente eso todo fue un tema de experimentación para las empresas, porque no todos sabían cómo se iba a trabajar, ¿no? Cómo iban a hacer ese manejo del trabajo remoto y cómo iban a responder cada uno digamos, de los recursos o los desarrolladores con los cuales está trabajando, ¿no? Bien, 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 bien. Muchísimas gracias por compartir esto, hombre. Bueno, lo que quería, la segunda pregunta del trabajo remoto es que hace unos meses atrás leí un artículo sobre el trabajo remoto en Europa y que está evolucionando hasta el punto en que ya las empresas están optando por trabajar remotamente 4 días, no los 5, sino 4, es decir, viernes, sábado y domingo, tenerlo libre. ¿Crees que esto a Latinoamérica llegue en algún futuro? Y si no, ¿por qué? Que llegue a Latinoamérica puede ser, pero va a tomar mucho tiempo, definitivamente, porque con los trabajos normales, que digamos en este caso no son remotos netamente, ocurre eso, ¿no? De que se escucha a lo lejos, digo a lo lejos porque es, digamos, otros países de Europa y tal, de que mencionan bastante de este tema de trabajar solo, por ejemplo, de lunes a jueves y lo demás tomarse como día libre, pero siempre cumpliendo los objetivos, ¿no? Eh, por el lado de desarrollo, yo creo que en algún momento puede llegar, incluso hay compañías que sí lo están aplicando. Estuve en un proyecto donde aplicaban el día viernes, el fin de mes, el último día viernes de cada mes era a partir del mediodía ya tú te podías ir bueno, podrías ya salir del trabajo, ¿no? Entonces era como unas técnicas quizás de facilitar un poco al trabajador y probar. Yo creo que va a ser todo un tema de prueba que va a tomar quizás un corto tiempo, quizás un largo tiempo, pero va a ser así. Y yo creo que va a ser un poco más gradual, no va a ser definitivo de que se vayan, solo trabajen de lunes a viernes y el último día ya no, el viernes ya no, ¿no? Sino va a ser un poco más gradual, quizás viendo, experimentando algunas cosas. Y creo que sería lo más recomendable, ¿no? Porque eso hace que el lado uno por el lado de la empresa y otro por el lado digamos, del desarrollador o el profesional que esté trabajando con ellos, se sienta más a gusto y pueda ver si es que se adapta o no a esos temas, ¿no? Pero va muy relacionado, en este caso, a nosotros que somos desarrolladores, el hecho de que sí se puede hacer este tema de nosotros trabajar por entregables, ¿no? O sea, no necesariamente cumpliendo un horario de oficina como otras empresas que sí, con otros profesionales que sí necesariamente tienen que hacerlo, pero en nuestro caso es muy diferente, ¿no? Yo creo que hay esa posibilidad, incluso de mayor oportunidad de poder hacerlo, porque nosotros podríamos trabajar en base a entregables, ¿no? A proyectos que quizás no necesariamente te tomen de lunes a viernes, sino que tú lo puedas terminar de lunes a jueves o incluso antes, ¿no? Pero ya haces un entregable del proyecto que estés haciendo o de la tarea que estés haciendo y puedes tener esa oportunidad de esas ventajas, ¿no? Interesante, muy interesante todo lo que nos cuentas, hombre. Vamos a ir pasando al tema principal del podcast, que es básicamente hablar sobre Firebase, que es un backend as a service. Y me gustaría que nos hables y nos digas una definición para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento entienda a gran escala qué es Firebase. Y yo siempre Firebase lo resumo como un todo en uno. Esto porque Firebase, yo también tengo más o menos unos 5 años desarrollando con Firebase, que también llegó a mi vida así como de momento, ¿no? Fue prácticamente en la universidad. Siempre menciono, creo, de la universidad porque creo que ahí fue donde aprendí más cosas del lado de la programación, me fui enfocando más y me sirvió muchísimo el hecho de que conozca nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, fue justamente los eventos que realizábamos.
o asistíamos, por ejemplo, había hackatones que prácticamente, bueno, las hackatones son eventos de programación donde te pones a programar de un día para otro, o bueno, a veces toman 2 días, y donde tienes que desarrollar un proyecto pequeño pero funcional en ese corto tiempo, ¿no? Entonces, una de las herramientas que siempre quedamos así en poder revisar y que nos sea fácil de poder hacer el despliegue, el tema del desarrollo, era Firebase, ¿no? Porque Firebase te brindaba todo esos servicios en como mencionas, ¿no? En un as a service, para nosotros poder utilizarlo y no tener que esa complicación de desarrollar un backend, de desarrollar una base de datos, o ver el otro servicio que necesitábamos, las notificaciones y tal, ¿no? Como eran proyectos que tenían que salir rápido, en la hackathon estoy mencionando, entonces nosotros teníamos que hacer el proyecto lo más rápido posible con algo que nos dé todo en uno, ¿no? En este caso utilizaba Firebase para poder deployar o hacer la autenticación y todo ese tema con solo uno de esa plataforma que sería Firebase, ¿no? Entonces fue ahí que me fui aprendiendo, interesando más por el desarrollo de Firebase y fue que me gustó y bueno, ahora trato de explicarlo, ahí tengo algunas charlas que hemos dado también ahí con un grupo de la universidad, donde hablamos un poco más de Firebase y inculcando, creo, el uso de esta herramienta que justamente ahora este año en mayo ha ingresado lo que es Firebase con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está siendo muy completo esta herramienta y sirve para muchos desarrollo tanto web y mobile, ¿no? Y bueno, básicamente ese es cómo fui encontrando la parte de Firebase y aprendiendo. Genial, 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 Homer. Oye, y háblame de los servicios. ¿Qué puedo hacer yo con Firebase? ¿Hasta qué punto puedo yo utilizar Firebase en mi proyecto? Firebase te sirve mucho para la parte, bueno, en parte los trabajos que he tenido, solo en uno de los proyectos donde estuve, bueno, en 2 proyectos se manejó bastante los servicios de Firebase, ¿no? Uno piensa que Firebase quizás es una herramienta que sirve solo para proyectos pequeños, pero no. Ahorita hay proyectos grandes que están utilizando Firebase, ¿no? Es un proyecto de una billetera digital donde se utilizaba todo este tema de la plataforma de Firebase, más exclusivo lo que son las notificaciones para hacer el envío masivo de las notificaciones en algunas circunstancias que se utilizaba este aplicativo móvil. Entonces, dentro de los servicios principales, creo yo, está el tema de autentificación para poder nosotros, lo que usualmente hacemos, ¿no? Tenemos nuestro Facebook y nos logueamos por otro puede ser por Google, puede ser por Twitter, puede ser por otras plataformas. Entonces, lo que nos permite Firebase es integrar estos servicios para algún proyecto que nosotros estemos realizando, poder implementar estos servicios y se puede hacer un login más rápido, ¿no? No tengas que montar toda una infraestructura con un servicio, un servidor, donde puedas registrar al usuario y todo, ¿no? Sino que te brinda esta autenticación un poco más rápido. El otro es Firestore. Firestore te sirve más que nada por todo el lado de base de datos, donde tú puedes almacenar los datos de un usuario, manipular, actualizarlo y todo, ¿no? Va muy relacionado a los proyectos que estén por el lado del desarrollo en base de datos, ¿no? Como Postgres, los SQL y no SQL. Justamente esto es una de los pedidos, creo, que se estaba haciendo a Firebase, ya que Firebase solo manejaba el desarrollo con los no SQL, ¿no? Este tema de las bases de datos a nivel de colección, donde era básicamente no utilizar tablas como lo que es el SQL normal, que quizás todo o la mayoría de personas lo utiliza, era, digamos, muy relacionado a las colecciones. Pero hay un nuevo lanzamiento en este año que se dio con el I.O. de Google, donde ya hacen la integración de un poco más relacionado con el SQL y el uso de tablas, ¿no? El otro servicio es el storage.
Creo Ok. que storage es más relacionado al almacenamiento también de datos de tipo video o imágenes. Nosotros en los proyectos que desarrollamos siempre hay ese manejo de aplicativos donde tú tienes que mostrar una foto u otra foto. Entonces, ¿qué es lo que hace storage de Firebase? Te permite almacenar estas imágenes y tú puedas manipularlos, utilizarlos, incluso enlazarlo en tu base de datos, ingresar la URL y puedas tener un mayor manejo de esta información, ¿no? El otro servicio que he utilizado bastante es hosting. Esto, bueno, te sirve como un tema para que tu web esté en internet, ¿no? O sea, te brinda una URL de prueba donde tú despliegas tu proyecto y, bueno, se utiliza con diferentes lenguajes de programación, ¿no? He hecho el despliegue justamente de algunos proyectos basados netamente en React Native, en React.js, a nivel web para en los hosting de Firebase, ¿no? Donde se muestra, te dan una URL y tú incluso puedes personalizar la URL como ocurre con otras plataformas, ¿no? Uno de los que más se parece es la parte de AWS y los servicios que tiene. Hay uno que se llama Lightside, que es básicamente para deployar proyectos a nivel web. Y bueno, hay otro que es Heroku, no sé si eso lo utilizaban. Era un poco más sonado antes, ahora creo que debido a la competencia de otras plataformas ya es un poco bajo su uso, pero yo lo utilizaba bastante Heroku, incluso antes de Firebase, para hacer temas de despliegue y tal. Y el otro, bueno, el otro de los servicios más importantes creo que también es los Function. No es muy conocido, pero se utiliza bastante para nosotros poder ejecutar eventos, ¿no? Siempre yo tomo un ejemplo en algunas charlas también que tuve, donde hago el despliegue de un proyecto y utilizo todos estos servicios que te iba mencionando, ¿no? Había un proyecto donde hacíamos el despliegue de un formulario donde básicamente ingresas tu nombre, apellido y esto tiene que llegar a registrarse en base de datos con Firestore, enviar este evento que es un function. ¿Para qué nos servía este function? Tú cuando despliegas o creas un proyecto tipo un formulario, tú tienes que esta información llegarle al usuario, ¿no? El usuario ingresa su correo, por ejemplo, entonces lo que tiene que hacer este formulario es enviarle un correo de bienvenida quizás al usuario donde le diga bienvenido, gracias por registrarte a la plataforma y tal, ¿no? Entonces los function hacen este evento de enviar una notificación o cualquier cosa que tú lo puedas enlazar, sea un correo, una notificación push de cualquier aplicativo y lo que hace es enviar esta información, ¿no? Entonces, por ese lado, Firebase creo que te permite tomar todas esas herramientas y poder hacer un desarrollo más completo con solo uno de los servicios que viene a ser Firebase, ¿no? Eso es más que nada a grandes rasgos, porque obviamente la parte técnica tiene muchísimo por explicar, cada uno tiene sus detalles, pero más o menos esa es la explicación a grandes rasgos de los servicios de Firebase, ¿no? Está bien, Homer, está bien. Oye, y Homer, te hago una consulta. ¿Cuáles son los dos servicios que Homer López en un proyecto de software o un emprendimiento propio tiene que sí o sí utilizar de Firebase? El que tú digas que de ley tengo que ingresar. Eh, Ahorita de ley yo creería que puede ser Firestore y ¿Ok? hosting. Firestore ¿Ok? porque obviamente tú manejas la data de los usuarios que tengas y tal, donde tienes que almacenarlo, ¿no? Te sirve como una base de datos, pero en los servicios propios de Firebase. Y hosting, obviamente, si es que tú quieres desplegar algún tipo de proyecto frontend, como yo suelo manejar, ya que trabajo con frontend, entonces ya te permite desplegar un proyecto y agregarle un dominio. Entonces ya tienes tu proyecto desplegado donde tienes un formulario y puedes registrar los datos de los usuarios, ¿no? Entonces con esos dos servicios creo que podrías hacer muchísimo también. Chévere, chévere. Ya las personas que nos están viendo y están escuchando ya tienen deber para esta semana. Sí, sí, Oye, sí. hablamos mucho sobre servicios y también no creo que lo nombramos, pero Firebase es propiedad de Google. Entonces, te hago la consulta, ¿cómo Google se beneficia de esto? En otras palabras, ¿cómo Google hace dinero con Firebase? Bueno, lo principal es obviamente los servicios de Firebase dan
un inicio, o bueno, que te dan estos servicios de manera gratis, pero hasta un límite, ¿no? Ya después cuando tú escalas más tu proyecto, a nivel ya de proyectos que almacenes muchas cantidades de datos de usuario, de información y todo eso, ya es donde entra a tallar el negocio propio de Google, ¿no? Donde obviamente ya se beneficia por cuando compras, hay como dos planes iniciales de Firebase, uno que es el plan gratuito, donde todos utilizamos, y hay otro plan que se utiliza más que nada cuando hay proyectos más grandes, ¿no? Cuando ya utilizas, quizás estés utilizando Firebase en producción, donde ya vas a utilizar data de mayor cantidad, vas a hacer mayores registros y todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que obviamente Google con Firebase se beneficia para la implementación propio de las empresas y utilicen su servicio y generen las transacciones y por ahí gana a nivel económico, pero yo creo que también hay un tema de Google de poder masificar un poco más los servicios de Firebase y que existan más desarrolladores que comprendan y den la idea de Firebase en sus empresas, ¿no? Porque obviamente una empresa, una persona, un desarrollador que no sabe nada de Firebase va a estar en un lugar donde obviamente no va a brindar, no va a saber nada de Firebase, pero si tú eres alguien que conoce por lo menos algún tipo de servicio de Firebase, tú ya das la idea de que, mira, esto sirve para tal cosa y se puede implementar en los servicios de una empresa que inicialmente puede ser pequeña, pero después puede ser más grande y pueden utilizar netamente todos los servicios de Firebase, ¿no? Porque de todas maneras Firebase concentra varias formas o servicios, bueno, más que nada servicios que nosotros utilizamos en el día a día, ¿no? Como un backend que puede utilizar una base de datos, un frontend, un DevOps que se va más relacionado al despliegue de aplicativos, este, por el lado de las funciones, donde ejecutamos eventos para otro tipo de desarrollo y tal, ¿no? Entonces va muy relacionado a la ganancia de Google, tanto económica como la ganancia de que conozcan su plataforma y puedan implementar más cosas dentro de esta herramienta, ¿no? Ok, ok, muy interesante. Y bueno, te hago una consulta porque me interesa saberlo de acuerdo a tu perspectiva. ¿En qué momento yo tengo que dejar de utilizar Firebase? Básicamente, sabemos que Firebase es ideal para construir un emprendimiento, un pequeño proyecto, un MVP, pero si mi MVP, si mi proyecto escala y necesito una infraestructura, ¿en qué momento tú crees que deberías decir, sabes qué, Kevin? Es momento de crear nuestra propia infraestructura y salir de Firebase. Eh, no he visto un proyecto a gran escala donde, digamos, decidan quitar de Firebase y decir no continuamos con Firebase, por el hecho de que te brinda este soporte, ¿no? A gran cantidad, en gran escala. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando se utiliza Firebase, la utilización normal del Firebase, en este caso, es crear los proyectos, hacer los despliegues necesarios y utilizarlos a nivel de proyectos pequeños y donde nosotros podamos tener ese soporte o ese control, ¿no? Creo que este es importante porque en el momento que tú dejes de tener el control ya de tu sitio o el manejo de toda tu información dentro de Firebase, creería que tú puedes decir, no, esto ya es propio de una infraestructura que tengamos que hacer propia, manejar nuestros propios servidores, pero hasta cierto punto Firebase te brinda. Lo bueno de Firebase es que se va actualizando, creo que día a día, se puede decir, con muchas cosas, ¿no? Y te brinda mayor accesibilidad, mayor soporte, mayor facilidad de que tú no dejes Firebase, ¿no? Entonces, como mencionaba al inicio, ¿no? Hay empresas grandes, y sí son grandes, donde utilizan netamente una infraestructura a nivel de servicios de Firebase, ¿no? De Firebase completos incluso. Entonces, hay mucha poca probabilidad de que las empresas, una vez que utilicen Firebase, lo intenten dejar. Bueno, como mencionaba, ¿no? Puede ser en ese momento de quiebre donde ya tengas o dejes de tener control, ahí podría ser que ya utilices otro tipo de plataformas y puedas armar tu propia infraestructura como empresa, ¿no? Ok, ok, entiendo.
Genial, genial. Y bueno, ¿sabes si existe alguna competencia así fuerte para Firebase? Ahorita la competencia creo más fuerte es AWS, ¿no? Porque hay herramientas que brinda también muy similares a Firebase, ¿no? A nivel de hosting, de base de datos, también tiene toda una infraestructura, temas de autenticación, no lo sé, pero digamos lo demás, hay muchos servicios que sí tienen la competencia directa con AWS, incluso otros servicios por aparte, pero más que nada por el hecho de que eh, AWS es una empresa de que se relaciona mucho a todos los servicios que engloba Firebase, ¿no? Quizás hay otras empresas, por ejemplo, que utilicen, como mencionaba, ¿no? Heroku, por ejemplo, es solo para despliegue de un sitio web, que es un servicio de los muchos servicios que tiene Firebase, ¿no? Entonces, yo creería que la competencia directa ahorita es AWS, pero que ahí va a haber siempre una victoria por uno de los dos. Y yo creo que Firebase va a ser ahí el que va a dar más la sorpresa. Ok, ok, chévere. Oye, Omer, y otra pregunta. ¿Cuáles crees que serían las ventajas y desventajas al día de hoy de utilizar Firebase? Eh, las ventajas, como lo iba mencionando, es que tú puedas hacer un desarrollo rápido porque Ok, no necesitas mucho de conocimiento. Es comprender un poco la documentación, aprenderse los servicios y incluso existe mucha documentación basada en eso, ¿no? Incluso ahorita con esta implementación de la inteligencia artificial que te da un soporte, ya te brinda toda una estructura, puedes armarlo, consultar sobre algún recurso que necesites y te lo va a proporcionar, ¿no? Entonces, la ventaja creo que es eso, ¿no? De la facilidad que te brinda el todo en uno, ¿no? El que quieras hacer un desarrollo de un proyecto, de una idea que quieras, y lo puedes hacer armar con Firebase toda la infraestructura a nivel de base de datos, servicios, hosting, algunos temas de funcionalidades que quieras hacer. La desventaja, quizás por el lado del precio, una pequeña desventaja, ¿no? Porque obviamente cuando escalas y quieres utilizar más de los servicios, porque los que yo mencioné es algunos nada más, incluso tienen temas yo recuerdo bastante en un proyecto que hice en la universidad donde estábamos iniciando la prueba con Machine Learning, que en ese momento también Firebase estaba proporcionando una pequeña idea, un pequeño servicio para nosotros hacer la detección de texto de una hoja física y transcribirlo en virtual, ¿no? O sea, es como si leyera el texto y los transcribiera. Entonces, ese tema de servicios que quizás sean un poco más, más difíciles o más que nos sorprenda más, va a tener un costo adicional, ¿no? Entonces, por ahí quizás la desventaja, pero nosotros si tenemos el control de todas las transacciones, porque acá es basado en transacciones, ¿no? Quiere decir que si nosotros hacemos un registro en base de datos, ya se está generando un registro y ya te cuenta como un saldo de un cobro que te puede hacer Firebase, ¿no? Pero si tienes el control de eso, no tendrás problema. Eso quizás es la única desventaja que tiene Firebase. chévere, chévere, Omer. Oye, y bueno, para ir ya finiquitando este tema principal de Firebase, me gustaría saber qué esperas a futuro y qué hay hoy en día con Firebase, con la inteligencia artificial. Estuve viendo un poco de la implementación que tiene con la inteligencia artificial. O sea, ahorita, como saben, el boom de la inteligencia artificial está por todos lados. Entonces, por el momento he visto que está implementado a nivel de soporte en Firebase, ¿no? Te brinda la ayuda para que tú puedas manejar o implementar ciertas cosas. Pero yo espero, obviamente, el tema de Firebase que mejore en la automatización, ¿no? Un poco de que la inteligencia artificial te permita automatizar un poco más de lo que ya es Firebase y nos pueda ayudar quizás a un despliegue de alguien que esté aprendiendo, ¿no? Eso quizás es un poco la ventaja de Firebase, que cuando tú lo utilizas, lo estás utilizando en mi caso, por ejemplo, siendo un junior, alguien que estaba en la universidad y que experimentó con Firebase y le pareció interesante, ¿no? Entonces creo que el hecho de que Firebase se enfoque más en apoyar a desarrolladores y dar esa facilidad de desarrollo y de implementación al inicio con inteligencia artificial, quizás,
pueda servir muchísimo para que siga creciendo, ¿no? Y fue una ventaja con otras plataformas. Genial, genial. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento de Firebase para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Yo pienso que ya tenían tarea para este fin de semana, porque Firebase es un servicio, bueno, es una plataforma que tiene servicios de gran calidad y que la pueden aprovechar muy bien en sus proyectos. Sí, Vámonos, definitivamente. vamos a ir con el penúltimo tópico del podcast, que es básicamente hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta la persona que hoy en día te has convertido. Sí, claro. Bueno, creo que es un proceso que todos vamos a pasar o que varios estemos pasando, que es el hecho de quizás el tema, se habla bastante del tema de que nosotros mismos nos limitamos a querer avanzar, ¿no? El hecho de que estemos aprendiendo algo nuevo o aprendiendo quizás algún tipo de desarrollo o enfocándonos en algo, pero nosotros mismos nos limitamos a decir que no se puede, no lo vamos a lograr y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí a un inicio quizás me detenía un poco en entrar al mundo de la programación. Pero poco a poco uno fue entendiendo que son circunstancias, ¿no? Son momentos en los cuales tú tienes que sobrepasarlas y ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Yo inicié siendo un junior, conociendo solo algunos temas de programación, pero de ahí fui más que nada que quizás liberándome un poco. Yo tengo hay muchas personas que quizás mencionan y comentan de que no necesariamente tienes que estar en una universidad para que aprendas, ¿no? Yo creo que sirve a algunos el hecho de que tú hayas estado en una universidad, pero a otros no, y eso está bien porque hay, hay formas en las cuales tú aprendes, ¿no? En mi caso, yo aprendí bastante dentro de las aulas donde te enseñaban de todo un poco y de ahí fui más ampliando mi conocimiento. El hecho el punto de quiebre que siempre menciono es el punto en el cual tú decides salir de esa zona de confort de que estás aprendiendo algo lentamente quizás, a que tú te enfoques en algo y te plantees un objetivo y logres hacerlo, ¿no? Entonces fue lo que ocurrió conmigo. No me quedé con lo que me fue enseñando en la universidad, sino me salí de eso, aprendí JavaScript y de ahí me fui ampliando un poco más, ¿no? Incluso en el hecho de que tú vas aprendiendo no solo a nivel técnico, porque hemos hablado bastante de aprender lenguaje de programación, de funcionalidades, servicios de Firebase, pero tú también tienes que entender que no solo se centra en eso, ¿no? También el tema de aprender habilidades blandas va más relacionado a que nosotros nos sepamos comunicar, desarrollar con un equipo de trabajo, porque obviamente en los trabajos que uno va llegando como desarrollador, vas teniendo diferentes tipos de equipos, diferentes personas, personalidades incluso, entonces tú tienes que saber cómo manejarlos, cómo entenderlos y ahí también hay un tema de aprendizaje, ¿no? No solo lo técnico, sino de soft skill, ¿no? De ideas o aprendizajes más relacionadas a cómo manejarse en la comunicación con el equipo, con todos, ¿no? En ese caso, entonces yo creo que eso fue un poco la forma de cómo iba aprendiendo y también el hecho de la pandemia marcó bastante la forma como nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque teníamos quizás hasta antes de la pandemia un enfoque de aprendizaje, de ir por un solo camino, de pensar en ir a un trabajo y salir del trabajo y continuar tu vida. Pero en la forma que nosotros hemos ido aprendiendo posterior a la pandemia ha sido un poco más de, mira, vas a trabajar solo en tu casa, como me está pasando a mí, y ver cómo tú te alineas a un trabajo donde tú te sientas cómodo, ¿no? Entonces, en todas las etapas uno va a ir aprendiendo, va a ir conociendo y bueno, creo que es el camino de siempre, ¿no? Que uno llegue a ser mayor, mayor en el sentido de obviamente cumplas más años y ya quizás más adelante logres hacer algo como programador para que después ya tengas una ventaja de que has recorrido un camino y has entendido cómo se sigue aprendiendo, ¿no? Porque
hay muchas empresas de educación conocidas que usan ese eslogan, ¿no? De que nunca dejes de conocer, de aprender y tal, pero hay de algo cierto en eso, ¿no? Que nosotros no deberíamos rendirnos y seguir aprendiendo porque, como saben, la tecnología es cambiante día a día, hora a hora, entonces nosotros siempre tenemos que estar en la vanguardia de eso para poder estar alineados a las nuevas cosas, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Homer, y de verdad que con ese eslogan siempre hablo y digo que estudie más después de la universidad barra colegio que cuando estaba en el colegio barra universidad. Porque la verdad que hasta el Sí. día de hoy intento autoeducarme, ver cualquier curso, ya estás aprendiendo, ¿no? En cualquier tema que te interesa. Oye, muchísimas gracias de verdad por compartirnos esto de tus retos y superaciones. Vamos a entrar con el último tópico del podcast, que son las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas. Vamos a ir con la primera, ¿sí? Ahí va. La primera Perfecto. es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí lo recuerdo y me acuerdo que en ese tiempo me compré un mouse. Ok, Este ratoncito fue lo ok. primero que me compré porque en la universidad obviamente trabajaba o estudiaba con la laptop, con el equipo, y esto tiene su touchpad, ¿no? Pero siempre estaba acostumbrado a utilizar un mouse. Entonces fue lo primero que me compré un buen mouse en ese tiempo y bueno, fue que lo utilicé para el primer sueldo de mi trabajo. Ok, chévere, chévere. Vamos con la segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Eh, Antes del colegio, cuando estaba recién entrando al mundo de la programación, vi Visual Basic, pero no le entendía casi nada. Fue como que estás en la universidad, en el colegio y no le entiendes nada. Pero bueno, el primero creo que fue Java, porque en la universidad ya nos fueron mencionando eso y bueno, me enfoqué más con Java y fue como que el primer lenguaje. Ok, chévere. Vamos con la tercera pregunta. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? La primera, Google. Innovación. Ok. Me llama la atención que muchos invitados me dicen innovación por Google. Muchos. Por no decir el 70% de las personas que les he preguntado. La segunda, Apple. Uy. Apple creo que es perfeccionamiento, Ok. porque sí, sus productos son lo mejor, creo. Ok. Vamos con la siguiente, Tesla. Tesla, yo creería que es vanguardia, porque como que siempre están sacando utilizando el desarrollo, el software que nosotros manejamos para hacerlo algo más fuera de lo común. Se salen de la web, de lo móvil y te generan un carro, Ok. prácticamente con toda la tecnología, con todo el software que esté actualizado, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente, X. Anteriormente Twitter. Twitter. Ay, no sé cómo decirlo para que no suene feo. Es un poco tóxico porque Ok. obviamente ha habido muchas cosas que se han liberado con las actualizaciones que hizo ahí el nuevo CEO, pero no recomiendo Twitter si eres un programador. Ok, ok. Ok. La siguiente, Yahoo. Yahoo. Creo que fue un servicio en su momento muy vanguardista también, pero en su Ok. momento. Ok. La siguiente, Facebook. Facebook. En parte también innovador, y fue también un tiro de suerte de, de Zuckerberg, ahí con Ok. toda la historia que sabemos, ¿no? De que cómo logró de la universidad hacer un proyecto de un momento a otro, que intentó hacer otras cosas con ese aplicativo, que creo que era muy parecido a Tinder, de un tema de citas y tal, y le salió un proyecto súper gigante, ¿no? Ah. Ya. Vamos con la siguiente, TikTok. TikTok, ahora lo estoy usando mucho, pero antes me parecía, creo, un poco de eh, o sea,
Antes no sabía cómo usar la plataforma, entonces sentía que era como para entrar y distraerme, ¿no? Pero ahora sí lo veo como un enfoque más de poder mostrar y enseñar a programación, porque tengo un canal ahí también, y mostrar ahí cómo ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces es un poco también me sirve, no sé cómo definirlo en una sola palabra, pero sí, va más que nada relacionado a eso, ¿no? Que es una plataforma que sirve para enseñar, quizás. Vamos con la siguiente. Amazon. Competencia directa de Google. Eh, También, o sea, no es menospreciar lo que hace Amazon, pero también creo que es innovador, porque trata siempre de ir en lo último, intentar hacer lo mejor en sus servicios. Y bueno, tiene toda una carrera de certificación, incluso para que entiendas cómo funciona todos los servicios de AWS, ¿no? Ok. La siguiente, LinkedIn. LinkedIn. Eh, es algo bueno porque creo que hay un poco de control. No es como otros servicios, ¿no? Como lo decía X o Twitter, donde es de todo. Bueno, depende también de a quiénes sigas y todo, ¿no? Pero no, LinkedIn es un poco más controlado y sí, yo creo que hay información muy valiosa que te proporcionan, nada, eso, es una plataforma que sí, lo recomendaría si eres un programador, incluso si estás buscando trabajo, ahí es lo primero que tienes que aplicar. Perfecto. Y vamos con la última, Windows Live Messenger. ¿Es el Windows Messenger el de hace años? El de hace años. Uy, el de hace años. El de los Ah, dinosaurios, el zumbido. sí, tantos recuerdos, ¿no? Bueno, los que estábamos aprendiendo a entender un poco Yo, por ejemplo, era para aprender un poco de cómo funciona la computadora. Entonces, también creo que fue innovador en su momento porque era el único servicio, bueno, estaba entre los únicos servicios que te brindaba ese chat en vivo, ¿no? El chat live. Entonces, también creo que era innovador en ese tiempo. Ok, chévere, chévere. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale ni copy-paste. Tírame un número ahí. Uy, no tengo ni la menor idea. Lánzame un número. Está entre los millones, pero no sé cuántos. 10 millones quizás, un poco Ok, más, un ok, poco menos. ok. Está bien, está bien. Chévere, chévere. Vamos con la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Siempre lo que digo es que lo intentes, no lo dudes, inténtalo. Si es lo tuyo, te va a gustar y vas a buscar aprender más de eso. Pero si no es lo tuyo, tú mismo te vas a dar cuenta. Entonces, el único consejo que yo doy siempre es inténtalo, prueba, analiza, sigue a personas que quizás te den esa información y te puedan enseñar cómo es la base de la programación, porque hay muchos obviamente que inician y por ahí se confunden un poco porque están viendo temas muy complicados, quizás de DevOps o otras cosas que obviamente al iniciar o estar empezando aprendiendo en programación, se te va a poner complicado, ¿no? Siempre es buscar lo más básico y de ahí partir y ver si te gusta, ¿no? Eso es muy importante porque obviamente nadie te va a forzar a que tú sigas un camino que no es lo tuyo, pero el consejo más que siempre doy es que tú lo intentes, ¿no? Inténtalo, prueba, si te gusta, vas a continuar aprendiendo, vas a ver otras novedades, otras cosas, te va a gustar la tecnología, pero sí, eso es el único consejo que daría, ¿no? Inténtalo. Chévere, chévere, hombre. De verdad, muchísimas gracias por estar en el 33º episodio de Dev Locos. No sé si nos puedes ayudar con tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Sí, claro, bueno, en todas mis redes estoy como NapsterDev, es un acrónimo, un nombre que ahí me gustó y lo puse y bueno, creo que es donde me pueden encontrar en todas las redes
Y nada, ahí me encuentran más que nada, ahorita estoy en TikTok e Instagram dando un poco de información de cómo ha sido mi carrera, de cómo he ido aprendiendo en la programación, cómo he ido gustándome más y bueno, ahí quizás les brinde algo de información que les pueda interesar. Bueno, reitero el agradecimiento, Homer, por tu tiempo el día de hoy, por estar en el 33 episodio de Dev. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Luego. Listo, gracias Kevin, nos vemos.